Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde El Secreto del Empresario. Ya tenemos aquí todo listo para una entrevista más. Vamos a platicar con Santi Fernández, un, un gran hombre que está trabajando sobre el bienestar de las personas. Acaba de escribir un libro y bueno, vamos a conocer más de él. Vamos a esperar a que se conecte. Creo que ahí está y arrancamos. Qué gusto saludarlos. Ahí está Santi. Arrancamos. Qué gusto saludarlos a todos. Y vamos a platicar con un hombre que está trabajando mucho sobre el bienestar. Y ahí ya mandamos invitación. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Raúl, ¿me estás Hola, escuchando? bien. Todavía no estoy viendo, pero sí estoy ya escuchándote perfectamente. Yo también ya te escucho, pero ahí está. Creo que ahí Ah, ya. está. ¿Cómo estás, Qué Santi? Qué gusto. gusto. Igualmente, qué gusto saludarte y conectar contigo. Pues sí, un placer para mí, entonces estar aquí compartiendo con toda tu audiencia la verdad. No, al contrario, queremos aprender de ti, queremos descubrir qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Así que, ¿qué te parece si arrancamos para que la gente que a lo mejor no te ubica o no te conoce, que sepan de dónde es Santi Fernández y cuál fue su entorno, dónde creció y en qué momento decide incursionar en la parte profesional? Bueno, Santi Fernández es un venezolano, hijo de inmigrantes gallegos, de hecho estoy ahorita en este momento visitando a mis padres en Galicia. Mira, Y bueno, creció en ese seno de una familia clase media, como todos los inmigrantes en Venezuela, como todos los inmigrantes en México. Y bueno, desde temprana edad empezó a trabajar y decidió un buen día pues trabajar en los mercados de capitales y trabajé por muchos años como corredor de bolsa. Tuve la gran oportunidad de trabajar en varios países de América Latina. En México no tuve el privilegio, solamente fui por trabajo varias veces, pero trabajé en varios países de América Latina y hasta que un buen día decidí dejar de trabajar en ese tema, pues. increíble, increíble, pero ¿cómo fue esa parte de tu profesional? ¿Cómo fue que llegaste a la parte de finanzas y todo el tema de casa de bolsas? ¿Hubo un proceso? ¿Cómo lo viviste ese proceso? Bueno, la verdad que como proceso fue también fluyendo, como reconozco que todo en mi vida ha sido parte de un proceso de fluir. En el caso particular de cómo llegué al mundo de las finanzas, yo estaba trabajando desde los 17 años en un banco, pues como un aprendiz más de banco, y apenas me dieron la oportunidad porque estaba empezando a estudiar contaduría pública en la Universidad Central de Venezuela de Muy bien. noche. Pues entonces me mandaron para el departamento de contabilidad y ahí tuve la oportunidad de coquetear con el departamento de finanzas y rápidamente pedí cambio. Y nunca, jamás ejercí mi profesión de estudio, que fue la contaduría pública. De hecho, nunca saqué mi CPA, mi número de contador público en Venezuela. O sea que la verdad que estudié contaduría pública para, entre otras cosas, aprender a leer los balances para poder de verdad entonces trabajar en el mundo de la finanza. Increíble, increíble. ¿Y qué te dejó ese mundo, Santi? Sin duda, número de números, de mucha presión, de mucho ajetreo, de nerviosismo. ¿Qué te dejó estar ahí en este tema de las finanzas y la casa de bolsa? Bueno, la verdad que, para ser bien honesto, todo lo que hoy en día estoy haciendo en este proyecto tiene mucho que ver con esos aprendizajes de 30 años de carrera. Entre ellos a manejar, a gestionar muy bien las emociones. En el mundo de las finanzas y particularmente en el mundo de las bolsas, quien no sabe gestionar las emociones va de camino seguro a perder dinero. Reaccionar ante cualquier evento o una noticia que en el mundo de las finanzas es lo que gestiona, pues te hace pues un perdedor de entrada. Entonces, evidentemente hay mucha información, pero particularmente las emociones, saber perder. Creo que el mayor aprendizaje que mi carrera profesional me dio es aprender a tomar pérdidas, aprender a decir hasta aquí llego, aprender a no tenerle apego, esto es importante también,
a no tenerle apego a una posición. También en el mundo de las finanzas, quien se enamora de una posición, vamos a suponer que cualquiera, el nombre que se les venga a ustedes a la cabeza, si es una acción, por ejemplo, enamorarse de ella, pretender que va a subir eternamente, entonces puede ser también una posible pérdida en el futuro, porque cuando cae puede caer en caída libre, pues. Este tema de las emociones, tocaste un tema muy importante. Si no está uno preparado para manejar esos altibajos, esa presión, ¿a qué conlleva? ¿Qué conlleva no estar realmente preparado para situaciones adversas como lo vivimos el año pasado y que no, hay cosas que no tenemos el control? ¿Cómo poder controlar las emociones ante estos momentos tan complicados que luego se presentan y no sabemos manejarlo, Santi? Bueno, desde mi experiencia creo que lo primero es no pretender controlar. No pretender controlar las emociones. Lo que podemos aprender es a gestionar esas emociones. Aprender a, por ejemplo, saber que en algún momento algo te sacó de tu estado de tranquilidad. Puede ser un comentario de alguien, puede ser que alguien no te vio bien o tú crees que no te vio bien, o un evento pues ya que puede ser muy dramático o muy repentino, por ejemplo, como que las lamentables caídas de las Torres Gemelas que murieron 3.000 personas de una sola vez o otra situación. Manejar, gestionar esa emoción, observarla, saber que está allí contigo, y te permite entonces ya de entrada ganar un poquito de terreno sobre ella. El tan siquiera llegar al aprendizaje, porque esto es un proceso para aprender, ¿no? Porque no nos enseñan justamente desde pequeños a gestionar las emociones. Lejos de eso nos enseñan a evadirlas, nos enseñan a esconderlas, nos enseñan a disfrazarlas, y por eso que desde pequeño dejamos de ser libres, dejamos de ser esos seres humanos que están en una constante felicidad. Por ejemplo, me estoy refiriendo estrictamente a los niños. Claro. Los niños, quizás hasta los 6 7 años, pues tienen ese estado permanente de felicidad y uno, por eso es que resuena tanto con el ser humano a cualquier edad el contemplar un niño, porque te saca inmediatamente, te lleva de nuevo a ese momento que viviste, evidentemente, con el que conectas, de ese estado de permanente risa o de permanente felicidad, porque los niños entonces nos demuestran que ellos están viviendo ese momento presente. Claro. Ellos no están ni en el pasado de hace una hora, ni en el futuro de mañana. Ellos están en este momento jugando en el parque, jugando con una latita de cualquier cosa. Y en ese momento es que cuando pues, se permite justamente mantener ese estado de conexión con su propio ser, que entonces los hace disfrutar. Y eso es lo que uno ve en ellos, un disfrute. Uno se puede pelear como un niño porque te peleaste en ese momento, te empujaste y te molestaste con él, lloraste, o si es tu hermano o tu Claro. hermana, pero tú los observas y pasa media hora o pasan tan siquiera unos Sí, minutos y como si nada. y como si nada. Entonces vuelven al estado de presencia otra vez y ya sigamos disfrutando, pues no ha pasado nada. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, justamente si lo que tenemos que reaprender, por decirlo, es realmente a esa inteligencia que teníamos cuando éramos niños. Y entonces, ¿cómo volver a eso? Es empezar a desaprender lo que aprendimos a partir de que en nosotros influyeron, evidentemente, pues la sociedad en su pleno, ¿no? Pues ya somos latinos, conocemos perfectamente nuestras culturas y sabemos perfectamente que a partir de que empezamos desde muy pequeños, pues en la casa, en el colegio, en los amigos, en la iglesia, en todas partes, ¿no? Nos empiezan a decir lo que es bueno
y lo que no es bueno, lo que es malo. Y entonces allí pues nos enseñan, entre otras cosas, pues a no saber gestionar las emociones, pues, ¿no? Entonces en el mundo de las finanzas, el que no sabe gestionar una emoción en un momento determinado, pues simple y llanamente va a perder la camisa, pues, como Sin decimos. duda, sin duda, sin duda. Santi, veo y comento en todos tus contenidos que trabajas mucho en el tema del bienestar, pero antes de llegar al tema del bienestar, me gusta también que pones que todo en la vida es una inversión. Indudablemente tú estuviste en el tema de finanzas, de inversiones, de negocios a un gran nivel, ¿no? Conociendo y escuchando cómo crecían, cómo bajaban, cómo se comportaban. ¿Por qué llevar el tema de la inversión a la vida? ¿Por qué en la vida todo es una inversión? Bueno, todo en la vida es una inversión. Si nos hubieran enseñado desde pequeños nuevamente a no relacionar la palabra inversión con el tema del dinero, porque lo que sí nos enseñan desde pequeños es a hablar del dinero como algo pues que tenemos que perseguir, algo que tenemos que va a estar allá y que nosotros necesitamos ir tras él y hacer lo que sea para obtenerlo. Entonces, de alguna manera, podemos pasar toda la vida persiguiéndole y él inteligentemente va a correr más rápido, por un lado, pero por el otro, también, para hacer honor a la verdad, el tema del cómo una persona puede gestionarse y cómo de alguna manera, por ejemplo, en mi caso particular, yo me permití salir de este mundo de las finanzas para este mundo del bienestar, es cuando entendí, entre otras cosas, que todo en la vida es una inversión y que si le diéramos y le prestáramos la mínima atención a cada elección que en cualquier faceta de nuestra vida y en cualquier momento de nuestra vida le prestamos con el mismo tiempo, con la misma, bueno, no voy a decir miedo porque eso nos aleja del dinero. Justamente tendríamos retornos similares. Por ejemplo, es muy difícil porque no estamos criados así, no estamos acostumbrados, no fuimos criados con ese chip. Por ejemplo, a que las relaciones interpersonales se deben cuidar como si fuese una relación que tienes con tu banquero. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si le diéramos la connotación de que invertimos, ¿verdad? Le prestaríamos más atención al proceso en el que estamos involucrados. Y entonces tendríamos, no, repito, no invirtiendo dinero desde el miedo, porque quien invierte dinero en lo que sea desde el miedo, No también funciona. lleva todas las de perder. Entonces, pero si nos vamos al terreno de invertir en cualquier cosa, cuando, por ejemplo, yo siempre hago este símil, típicamente uno se levanta y dependiendo de su estado de presencia, pues entonces uno se levanta y ya tiene 1500 cosas que hacer. Y si Sí, comete el error de agarrar el celular, bueno, ya se desconectó del momento presente y se metió en lo que ocurrió durante las horas que estuvo durmiendo. Y entonces, bueno, te vas corriendo a cepillarte los dientes y entonces, por supuesto, ya no te estás cepillando los dientes. Ya estás en los 1500 mensajes que tienes que responder, en la reunión que tienes que hacer, en es levantar a verdad. tus hijos que ya es tarde. Entonces ya tú no te estás cepillando los dientes. Cuando no te estás cepillando los dientes, pues evidentemente, y cualquiera de nosotros ha tenido seguramente la oportunidad que ir a un odontólogo, y tengo grandes amigos odontólogos, pero no es nada grato ir al No, odontólogo. No lo es. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tienes que invertir tiempo abriendo la boca y estando un buen tiempo con la boca abierta, que no es nada cómodo. Y ni hablar cuando tienes el taladrito encima, ni hablar cuando pasen otras cosas que son más dolorosas, cuando te tienen que inyectar. Pero en todo caso, muchas de esas retornos, si tú lo ves como un retorno, tiene que ver, muchos, no digo todos, pero muchos de ellos tienen que ver por no haber prestado la debida atención al momento que estábamos cepillando los dientes. claro. Porque en ese ajetreo, pues
hacemos cualquier cosa, etcétera, no prestamos y no cuidamos la salud. Entonces, bueno, como los dientes y todo lo que nosotros somos también energía, pues también ellos dicen, bueno, si este señor no está prestando mi atención, yo me voy a encargar que de alguna manera, o sus encías se van a resentir y yo me voy a encargar de que de alguna manera él preste atención al cuidado que tiene que ver en este caso los dientes. Que Y bueno, pusiste, perdón que te interrumpa, pero acabas de poner un gran ejemplo y me llevaste a reflexionar cómo con algo tan básico y una actividad, por no poner la atención, no hacerlo de una manera correcta, no estar concentrado en lo que uno está, también cobra factura, ¿no? En contra, ¿no? Llega un momento que si no haces algo bien desde la base y estás centrado, pues lógicamente el resultado no va a ser el esperado, ¿no? Al contrario, ¿no? es que cuando la mayoría del tiempo, Raúl, nos enseñaron y creímos que era así, pues, de que tenemos que ir por la vida en un estado de piloto automático. Entonces hacemos todo inconscientemente. Entonces el cepillado de los dientes, por ejemplo, pues yo me imagino que la mayoría debe haber pasado como tú. Uy, yo he pasado por ahí. Pero hay situaciones, si lo homologamos, el símil, al tema de la inversión de dinero, por supuesto que ir al odontólogo, y a lo mejor acá habrá algún odontólogo, y perdón por esto, pero seguramente, cuando vamos al odontólogo, pues nos cuesta tiempo, nos cuesta energía, porque tenemos que pasar una hora con la boca abierta, ¿verdad? Y nos cuesta dinero, con lo cual ese retorno nos costó tiempo, energía y dinero. Es decir, que fue un retorno negativo. En algún momento eso no resultó. De la misma manera, en cualquier área de nuestra vida, sabemos perfectamente que no debemos comer algo porque es que además ya nos los dijeron, ya nos hicimos los exámenes, no sé, se nos inflama el estómago porque no podemos comer maní, por ejemplo, en mi caso, pero me encanta el maní, pero la única diferencia es que una vez que yo sé que el maní a mí me inflama, una vez que yo decido comer el maní, lo hago de manera consciente. Con lo cual, entonces ya yo mañana, yo no me voy a quejar, mañana me refiero a la hora siguiente, Claro, de que me inflamé, porque es que simplemente ya yo ya, asumí claro, desde ya entrada sabías. la inversión. Entonces, si ponemos todo esto en contexto y subimos de nivel todas las inversiones inconscientes que hacemos, o sea, todas las elecciones inconscientes que hacemos en un día, y los subimos de categoría. Aspiracionalmente los convertimos en un iPhone, pues es aspiracional. ¿Ves? Entonces todo ahora sube de nivel y entonces vamos a empezar poco a poco, a empezar a prestar más atención. Y en ese proceso de empezar a prestar más atención es el camino, entre otras cosas, para poder observar, por ejemplo, cuando una emoción te embarga y pensar por qué esto que me acaba de decir Raúl me acaba de mover. ¿Qué, qué hay detrás de eso que me acaba de comentar Raúl que realmente me está haciendo sentir, ¿no? Qué increíble, está increíble lo que comentas. Indudablemente estaban preguntando ahí, alguien estaba preguntando, ¿cómo quitar estas malas inversiones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida? Porque son malas inversiones, malas decisiones. ¿Cómo poder hacer un reset, Santi, para poder evaluar que tenemos que realmente invertir de una manera inteligente tanto en nuestra persona, en nuestro aprendizaje, en momentos claves? ¿Cómo aprender a invertir de aquí en adelante para la gente que quiere empezar de ceros, quiere invertir en su persona? Bueno, lo primero, Raúl, es que jamás vamos a empezar de cero. Eso es lo bueno. Quienes ya no somos niños, vamos a empezar siempre desde un lugar. Todo lo que vivimos hasta en este momento que estamos conversando y nos están escuchando, todo lo que hemos vivido forma parte de esa oportunidad que tenemos para utilizar esa información en favor nuestro. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro caso. Típicamente cuando nos gusta a alguien, pues nos gusta a alguien, es químico. Y entonces vamos y queremos salir con esta persona
y damos, y cuanto más nos dicen que no, más queremos salir, hasta que finalmente vamos y salimos, pues, ¿no? Y cuando salimos, pues pasa cualquier cosa, el mínimo detalle durante esa primera interacción, y ya sentimos de que esto, 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 esto puede ser que no, pero nosotros insistimos. E insistimos porque, bueno, porque algo nos dice que insistimos y ya algo nos hizo sentir internamente de que no, esto que dijo no, esto que se refirió de alguien no, esto que tiene opinión de no, pero insistimos. Cualquiera de nosotros que haya pasado por esa situación, con casi absoluta certeza sabemos cuál fue el final. Ahora, Claro. ese final puede haber durado una semana, puede haber durado un mes más, puede haber durado 3 meses más. Pero el resultado, el retorno de esa inversión fue negativo. ¿Por qué? Porque no solamente invertimos tiempo, sino invertimos tiempo, mucha energía, porque cuando uno entra en una relación de ese tipo, bueno, vaya que le mete energía. Bueno, y en algunos casos hay mucho dinero involucrado también seguramente por muchas razones. Con lo cual, todo ese proceso al final del día trae como un retorno negativo. Entonces, de alguna manera, la pregunta de cómo, yo, yo pienso que lo importante es saber que el mejor activo que tenemos para invertir, dónde invertir, somos nosotros mismos. Entonces, mi primera invitación es que, bueno, que tenemos que empezar a elegirnos a nosotros como el activo más preciado que tenemos. Y si nosotros somos el activo más preciado que tenemos, pues tenemos que entonces empezar a conocernos. Es decir, conocer a ese activo. O sea, ¿quién es ese activo? ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién realmente soy? ¿Qué realmente es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Entonces, una vez que empiezo a conocerme, empiezo a, bueno, perdonarme por una cantidad de cosas que en el pasado hasta hoy hice. Y entonces, en la medida que empiezas a reconciliarte contigo, pues comienza este proceso delicioso de que te empiezas a gustar más. Y en la medida que te empiezas a gustar más, que empiezas a ser más tolerante contigo, empiezas a ser más cariñoso contigo, porque entonces empiezas a disminuir, y esto es inconsciente, empiezas a disminuir ese juez que tienes en la cabeza, que algunos le llamamos la loca, este juez que está todo el tiempo juzgándonos, porque somos unos excelentes autojueces para decirnos, bueno, todo lo que ustedes se imaginan que ustedes sí hayan podido decir a ustedes mismos. Y de alguna manera, ese juez o esa jueza que está en nuestra mente empieza a perder poder. Porque en la medida que tú empiezas a coquetear contigo, en la medida que tú empiezas a mimarte, en la medida que tú empiezas a reconocer lo buena persona que eres, lo buena padre, madre, hijo, hermano, el amigo que eres, cuando empiezas a reconocer que has hecho todo lo mejor por ti, cuando tú empiezas a cuidarte los dientes, cuando empiezas a cuidarte de no comer maní todos los días, entonces pues empiezas a reconciliarte contigo y eso empieza a reconciliarte al mismo tiempo con la vida y con todo tu entorno. ¿Me explico? Porque si tú empiezas, o sea, bueno, unos buenos años, les confieso que hubo un quote de un libro que para mí fue determinante en este proceso de entender que todo en la vida es una inversión, cuando leí que es exactamente proporcional, oigan bien, exactamente proporcional la capacidad que tenemos de aceptar de que otra persona nos enjuicie a nosotros y darle poder a ese juicio, Ok. es exactamente proporcional a la capacidad que tenemos nosotros de enjuiciarnos. O sea, diciéndolo en castellano, vamos a tener capacidad de tolerar que otra persona te movilice en un juicio que haga de ti,
en la misma medida que ese juicio te lo haces a ti mismo y te moviliza también, lo crees. Claro. Entonces, en la medida que entonces revertimos ese proceso y empezamos aquí a consentirnos, a valorarnos, a apreciarnos de verdad, por supuesto, entonces no empezamos a decirnos pues todas las cosas, ni a pensar todas las cosas que pensamos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, pero qué torpe eres, Santi? Pero qué bruto eres, Santi? Pero qué feo estás hoy, Santi. ¿Entiendes? Entonces, en la medida de que eso empieza a bajar el volumen de tu mente, y por supuesto que tú ya no lo dices, en esa misma medida, pues las otras personas no lo van a decir hacia ti. O por lo menos tú no van a resonar contigo. Entonces te pueden decir, qué feo estás hoy, Santi. Oye, sí, puede ser que anoche no dormí bien, pero ya no te movilizó. O sea, no hay ese sentimiento Claro. de, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo pienso que el mejor activo, entonces, para parafrasear el tema de todo en la vida es una inversión, el mejor activo para invertir somos nosotros mismos. Entonces, hay que empezar a invertir primero en nosotros mismos. Sin duda, sin duda. Santi, me encantaría escucharte y dejar en este live tu experiencia de lo que llevó de estar en el tema de director en la Casa de Bolsas, Finanzas, esto, a esta etapa de fundar o crear Joy. Platícanos qué es Joy para la gente que nos está viendo, que sepa también que tienes tu lado de emprendedor y de tu negocio propio. Bueno, eso lo tengo hace 25 años, la verdad. ¡Wow! Yo trabajé 30 años en los mercados de valores, pero de los cuales 23 fueron como socio de firmas de valores. Solo trabajé 7 años, cuando justamente alguien me invitó y me dijo que valorara realmente mi propia capacidad de gestión, en este caso de manejar finanzas. Pero bueno, hablando de cómo llegué entonces al tema de yo invierto, bueno, un buen día no queriendo ir, resistiéndome, no querer ir las señales que me estaba dando la vida y mi cuerpo, un buen día leyendo un libro en una situación muy particular, entendí que ya no quería trabajar más en finanzas. ¡Wow! Y las grandes decisiones de mi vida, las mías, las he tomado siempre en cuestión de minutos o de horas. O sea, y en ese momento decidí, no voy a trabajar más en finanzas, pero realmente no tenía ni idea. Y en ese momento decidí que lo que quería era empezar a ayudar a otras personas a invertir, pero evidentemente en ese momento era invertir en bolsa a través de democratizar la información para que las personas aprendieran a invertir en bolsa Ok. en el mundo latino. Pero de poco a poco, en ese proceso, mientras iba desmontando una vida de 30 años y con una empresa de 10 años en Panamá, me fui dando cuenta que la verdad no era eso. Y de hecho, fue en una reunión con una firma de relaciones públicas española y con unos mexicanos, por cierto, que me preguntaron, oye, Isanti, tienes que crear un hashtag. Y en ese momento, hashtag. Ah, yo invierto. Y entonces allí fue que nació. Y yo invierto hoy en día es realmente un centro de estudios del bienestar. O sea, lo que nosotros vamos a hacer y ya estamos construyendo son contenidos relacionados, orientados al bienestar. Muy Pero bien. a un bienestar donde nosotros somos los protagonistas. Y me refiero a los protagonistas porque son las personas, los usuarios, que en este caso de Yo Invierto son los inversionistas. ¿Y por qué son inversionistas? Bueno, porque invertimos en nosotros mismos. Entonces, si tú inviertes en ti mismo, tú eres un inversionista, al igual que si estás invirtiendo en una acción en la bolsa. Entonces, de esta manera, el Centro de Estudios de Bienestar está creando una plataforma que pronto tendrá, con el favor de Dios, este año una aplicación que le va a permitir a cualquier persona, en verdad, poder entrar allí y poder entonces de alguna manera decidir por dónde quiere comenzar a invertir en sí mismo. Porque la vida de uno tiene muchas, pero muchas áreas de inversión. No solamente mencionamos un par de ellas que tienen que ver o con las finanzas o con la salud o el estilo de vida, pero también mencionamos, por ejemplo, las relaciones interpersonales. Y por lo general,
cuando estamos corriendo detrás de, bien sea una carrera profesional, una posición económica, etcétera, una persona, es muy probable que en ese correr inconscientemente estemos dejando de lado cosas muy importantes. Y a la larga, el retorno que esas inversiones nos van a cobrar, porque nos las van a cobrar, va a venir entonces en una cantidad de retornos negativos donde ojalá que siempre tengamos la oportunidad de poder mirar hacia atrás y decir, llegó el momento de empezar a invertir en mí, llegó el momento de realmente empezar a valorar todo lo que realmente es importante y para ello pues hay que empezar por valorar el activo más importante, que en este caso Jesús, somos nosotros mismos. sin duda, Entonces, sin duda. cuando tú empiezas a valorar ese activo, o sea, si tú no valoras tu activo, ¿cómo puedes pretender que el de enfrente, tu jefe, tu Claro. pareja, tu familia, tus amigos te valoren? O sea, es imposible. O sea, no les estás dando chance a que te muestres. Con lo cual, tenemos que empezar por nosotros, valorarnos nosotros mismos, para que otros puedan ver realmente ese ser humano especial que somos, cada uno. Cada uno de nosotros es especial, cada uno de nosotros tiene un talento único que lo puede hacer, lo hace completamente diferente, pero que la mayoría de nosotros no logra ni siquiera poder llegar a descubrir. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de saber realmente quiénes somos y Es qué verdad. queremos. ¿Perdón? Es verdad. Te están preguntando mucha gente, te están haciendo muchas preguntas, Santi, y están muy interesantes, pero les está encantando todo lo que estás comentando, que está padrísimo. Aquí estaban preguntando, si no recuerdo, dice, ¿cómo aprendiste tú a tomarte como tu principal activo? Ah, bueno, gracias por esa pregunta, porque la verdad que como todo en la vida es un proceso, en mi caso particular, ¿verdad? Cuando yo comencé a, a cambiar, o sea, porque la verdad es que todo comienza por la decisión, en este caso mío muy particular. Afortunadamente a mí no me pasó, no me dio un infarto como al monje que vendió su Ferrari. O sea, a mí no me pasó no tuve una muerte trágica de nadie cercano. Sino que un buen día, en un evento muy particular, muy personal, yo sentí realmente que ya yo no me quería. O sea, yo ya realmente esta persona en la que me había convertido, esa persona a mí no me agradaba y ya yo tenía un divorcio, había definitivamente un divorcio. Y en ese divorcio, bueno, yo tenía que ir a buscar a la persona que realmente yo quería. Claro. Entonces, entonces, comencé un proceso inconsciente, pero evidentemente guiado por el universo, de querer empezar a conectar. Y de alguna manera, entonces, ese proceso, en este caso fui paso por paso, pues lo primero que hice, y sí lo recuerdo perfectamente, que fue en el 2013, fue decidir, yo voy a cambiar. O sea, yo todo lo que no me gusta de mí, yo voy a cambiar. Pero cuando iba a empezar a hacer la lista de lo que no me gustaba de mí, pues yo decía, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Entonces, de alguna manera, pues, ¿ah? O sea, no había No una había un buena inversión a manual. lo largo del tiempo. No, o sea, había habido, evidentemente había cosechado una cantidad de cosas, estaba en el mejor momento de mi carrera, había hecho la plata que nunca me imaginé que iba a haber hecho y me sentía absolutamente pobre. Entonces, realmente no lograba entender, es que es frustrante, es realmente frustrante. Yo no sé si alguno ha pasado por ese tema y ojalá que no. Es realmente frustrante cuando tú dedicas toda tu vida, toda tu fuerza, toda tu pasión por lograr llegar a un punto y cuando llegas al punto que se supone que tienen que haber fuegos artificiales, No hay nada. oye, te volteas y dices, y esto era lo que iba a pasar. Y ahí es cuando viene como dicen, ¿no? Es ese aha moment. Y en ese aha moment tú dices, ¿valió la pena? O sea, no puede ser, esto no puede ser. Alguien me engañó.
y realmente nadie me engañó, yo me autoengañé. Mira. Entonces yo creé, yo fui creando una realidad para poder seguir en la senda en la que me habían causado, para que en ese momento, afortunadamente, la vida me fue llevando, el universo fue poniendo todo lo que yo tenía que ir haciendo para ir aprobando todo lo que iba a reprobar de verdad duro. Y ahí entonces fue cuando de alguna manera comencé a, sembré en todo caso esta intención. Entonces, la intención, como les dije, fue, no, yo voy a cambiar todo lo que no me gusta de mí. Y creo que allí, sin lugar a dudas, pues conecté con mi verdadera intención Ok. y lo hice de corazón, o sea, como en otro momento de mi vida, como relato en el libro, digo, también dije algo, en ese momento conecté con el corazón y dije, yo quiero cambiar. Y entonces allí comencé un proceso y ese proceso que ese puede ser el proceso de cualquier persona, porque aquí realmente lo importante es entender, tener la absoluta certeza de que si queremos cambiar, si queremos que cambie nuestro entorno, si queremos que cambien las cosas que nos suceden, si queremos que el mundo a nuestro alrededor sea diferente o por lo menos sea lo que más parecido a lo que nosotros queremos que sea, pues tenemos que elegir nosotros que eso ocurra. Y para elegir que eso ocurra, pues tenemos que entonces nosotros empezar por convertirnos en eso que quiera traer eso que anhelamos. Entonces, y yo siempre lo digo porque también todos queremos tener esta relación, ¿verdad? Este cuento de hadas, pero en realidad hacemos muy poco por convertirnos en esa persona. Entonces, cuando realmente empiezas tú de manera consciente a decir, pero bueno, tú saldrías conmigo, o sea, tú te dices a ti mismo, o sea, yo saldría con este señor, yo saldría con esta chica, o sea, y tú dices, ahí cuando, si tú valoras realmente, si tú saldrías, si tú tuvieras una relación o tú te llegarías a casar con esa persona, entonces es el momento para poder decir, wow, no, espérate. Entonces aquí yo tengo que hacer el perfil de realmente la persona con la que yo saldría. Aquí hubo otra cosa. Están preguntando también cómo aprendiste a encontrar y pensar en tu felicidad. Y un poquito también de lo que nos estabas comentando, Santi. Quería hacerte esa pregunta, porque indudablemente hay que invertir en uno, pero ¿por dónde empezar? Invertir en la espiritualidad, invertir en tu cuerpo, invertir en conocimiento. ¿Dónde empezar a invertir en uno cuando realmente, como tú a ti te pasó, que estabas ya teniendo a lo mejor la parte de la inversión en cuestión monetaria o de estatus, ya la tenías y a ti te faltaba invertir en la parte espiritual o en la parte personal? ¿Cómo identificar en qué invertir para poder sentirte bien y poder empezar a brindar bienestar a los demás también? La pregunta es base. O sea, yo pienso que de alguna manera lo que he logrado entender, y por eso el mantra de yo invierto, mi mantra, es que todo en la vida es una inversión. En el momento en que podemos decir que nosotros somos nuestra mejor inversión, pues la mejor manera, como decía hace un momento, es conocernos. En la medida que nos empecemos a conocer, nuestro cuerpo, nuestro ser, nos va a ir dando las señales inequívocas por donde hemos de comenzar. Pero para llegar a eso, para poder empezar a leer las señales, porque, bueno, no hablamos de eso, pero la vida nos pasa todos los días con constantes señales de semáforo. No pase, o cuidado con te estás comiendo todas estas luces rojas y no las comemos porque no estamos viendo. Bueno, yo no sé si a algunos de aquí les ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces que te montas en el carro para dirigirte a tu trabajo o a tu casa y vas nuevamente con esta máquina ahí volviéndote loca y resulta que cuando llegas al lugar donde pensabas llegar, te asustas porque has estacionado el carro, el coche, y, y no recuerdas haber pasado por las calles que se Wow. supone.
Qué Y fuerte. entonces, y puede pasarte que no estás manejando y te montaste en el tren, te montaste en en el autobús igualmente pasa la estación donde te tenías que bajarte porque no estabas allí. Entonces, de alguna manera, todas estas son señales de que estamos recreando diferentes situaciones, pero no estamos realmente focalizados en entender quién soy, qué quiero, qué es lo que realmente me gusta. Y repito por el tema, empezar, ¿por dónde empezar? Pues mi invitación es que cada uno de nosotros comience por autoconocerse. Ok, ¿Quién es Raúl? ¿Quién es Santi? ¿Qué le gusta realmente a Santi? ¿Qué le gusta realmente a cada uno de nosotros? ¿Qué nos gusta? Evidentemente que para cada uno de nosotros, dependiendo del estadio de la vida donde esté, ¿verdad? La situación actual donde esté, las circunstancias actuales con las que esté viviendo y atravesando, pueden evidentemente ponerlo en una situación donde, bueno, ¿qué atiendo primero? Atiendo primero saber quién soy o sigo trabajando porque tengo que pagar las deudas. No, tú tienes que seguir trabajando, evidentemente, pero tú tienes que entonces de alguna manera empezar a invertir tiempo en empezar a conocerte, porque en la medida que empiezas a conocerte, puede llegar la información que te pueda decir, por ejemplo, que eso en lo que estás trabajando y tú lo sabes, no te gusta. ¿Me claro. entiendes? Y entonces lo que deberías estar haciendo es lo que realmente te gusta. Y en la medida en que tú te posicionas de que eso que tú quieres es lo que tú quieres, va a aparecer, y con toda certeza va a aparecer la oportunidad, lo que llamamos coloquialmente como la buena suerte o estar en el momento adecuado, en el lugar justo. Y realmente es que eso no existe. O sea, no es que estuviste en el lugar justo, estabas en ese lugar porque creaste todo, fuiste co-creando ese momento en ese futuro. Y de alguna manera, cuando determinaste que querías eso y lo empezaste a visualizar como un hecho cumplido, eso va de alguna manera a empezar a llegar. Entonces, bueno, mi invitación en este caso muy particular es, porque tendríamos que hablar varias cosas de este tema, pero es que creo que el punto inicial es que cada uno de nosotros comience por oírse, Es verdad. oírse, Hay que ¿me escuchar. entienden? Escucharse. El cuerpo siempre nos está dando las señales. Las señales, eso es lo que te iba a comentar, las señales. El cuerpo es muy sabio, te va diciendo qué es lo que necesita, ¿no? Desde que cuando tenemos sed, ¿no? Pues el cuerpo te está pidiendo a que tomar agua. Entonces yo creo que esas señales son básicas para esta transformación, Santi. Pero entremos ya a este tema de qué te llevó a escribir Bonitao, un libro que acabas de escribir, eres autor. Platícanos de este gran proyecto y qué te llevó a escribirlo, Santi. Bueno, Bonitao es un libro de memorias, ¿no? Es un libro de memorias que en este caso yo doy cuenta de manera muy, muy honesta y transparente de lo que me acuerdo, empezando por ahí. Honestamente de lo que me acuerdo. Y de lo que me acuerdo entonces de todo lo que ha sido mi vida y de los momentos trascendentales en los cuales me permitió llegar hasta el punto donde estoy y habiendo entendido el hoy, el por qué sucedieron las cosas. Lo que me ha permitido, o sea, llegar al libro, realmente yo decidí escribir el libro cuando ya empezando el proyecto de Yo Invierto, como te comentaba, al comienzo iba a ser un proyecto de contenidos digitales orientados a la vida financiera. Y me fui dando cuenta que realmente no era eso, que era contenidos digitales orientados a la vida en su conjunto. Y fue cuando entonces para llegar allí, al mantra de todo en la vida es una inversión, fue cuando empecé a unir eventos de mi vida, hice la película para atrás y empecé a decir, bueno, en este momento de mi vida me fue muy bien y en este momento también me fue muy bien y en este momento me fue muy bien, pero en este momento me fue bien en lo económico, esto me fue bien en lo personal, esto me fue bien en lo filial, esto me fue bien en lo profesional. ¿Qué tenían de común estos puntos, no?
y empecé a encontrar los puntos de encuentro. De la misma manera, en este momento no me fue bien con esta relación, con esto, con esto, con esto, y también conseguí los puntos de encuentro. Y realmente los puntos de encuentro tenían que ver en el proceso como había invertido en cada elegido para traducirlo, cómo había elegido, si había sido una elección realmente donde era mi corazón el que estaba poniendo la decisión o era mi mente pensando que iba a sacar provecho de A, B, C cosa. Y en ese momento me di cuenta del cómo cuando todos esos puntos, independientemente de la inversión donde yo hubiera hecho, se unían y tenían ese punto fundamental, me di cuenta que entonces definitivamente todo tenía que ver con el proceso de inversión y del cómo desde el comienzo tú habías tomado la decisión de invertir. Por eso que también dije hace un rato que cuando uno invierte dinero desde el miedo, desde la duda, No desde funciona. la ansiedad, vas a perder plata. Entonces no lo hagas. Si estás a punto de comprar algo, de invertir algo, lo que sea, y sientes temor, trata de en ese momento no hacerlo y plantearte un momento mejor donde estés más seguro, más confiado. Pero esa seguridad no te la da nadie. Esa seguridad solo la puedes sentir. Bueno, de la misma manera, cuando tomamos una decisión, por ejemplo, de dejarlo todo, como fue mi caso, sin tener, bueno, y el libro va contando de alguna manera cómo todo en la vida es una inversión y en el momento en que tú decides invertir en ti, cómo todo empieza a ordenarse y lo que hago es simplemente doy cuenta para que la gente pueda entender del cómo cualquier persona puede, a partir de la lección de desprenderse de quien cree que era y convertirse realmente en la persona que es, entonces empiezan a suceder lo que se llaman milagros. Y entonces empiezan a aparecer unos eventos que en otro momento tú hubieras dicho, wow, qué suerte, no puede ser que tú conociste a un primo a miles de kilómetros y en una fiesta con centenares de personas, en el libro lo cuento. Entonces, Qué maravilla. pero eso, para que sepa, eso fue la respuesta a una señal que yo pedía para poder entender, terminar de comprender si eso que yo estaba empezando a sentir, que significaba una decisión realmente importante, trascendental en mi vida, tenía que ver con la familia. Y en ese caso particular apareció esa señal. Entonces el libro lo que cuenta es, si quitamos a Santi, y con toda certeza cualquiera se puede ver reflejado en eventos que nos suceden a todos en la vida, ¿verdad? Y cómo de alguna manera no le prestamos la atención debida, pero si realmente le ponemos inversión de tiempo y de energía para poder entender por qué sucedieron todas las cosas, vamos a llegar a entender por qué estamos viviendo la realidad de nosotros hoy en día. Y si llegamos a ese punto, que ojalá yo les deseo a todos ustedes que lleguen, a llegar a entender por qué estamos en el punto de hoy, viviendo lo que estamos viviendo hoy, vamos entonces a decir, bueno, si yo soy responsable con todo esto que yo hice, que yo elegí, con todas estas inversiones en todos los planos de mi vida, estar viviendo lo que estoy viviendo hoy, entonces de la misma manera que lo creé, vuelvo a crear ahora una realidad completamente distinta y entonces dibujo como un artista que soy esa realidad que quiero vivir dentro de unos años y empiezo entonces hoy a hacer las cosas que tengo que hacer, que quiero hacer para llegar a ese estadio en ese momento en mi vida donde con certeza voy a estar recogiendo todo lo que me propongo. Y ahí es donde realmente eliminas toda presión, porque entonces ya esto no se convierte en una persecución. Ya ahora sientes que estás haciendo lo que quieres hacer, lo que te apasiona hacer en lo que sea, ¿verdad? Me estoy refiriendo solamente al plano profesional, me estoy refiriendo a todos los planos de la vida. Cuando uno empieza a hacer lo que uno realmente quiere,
¿verdad? Entonces, ya el tiempo pasa volando, no sientes cansancio, puedes pasar horas, típicamente cuando estamos conversando con alguien y se nos pasa el tiempo, o cuando estamos leyendo un libro, es un proceso meditativo, Claro, contemplativo, como si estuvieras cerrando los ojos. increíble. Simplemente que el tiempo pasa y no te das cuenta porque realmente estás disfrutando como en el mejor sexo que podemos tener cada uno de nosotros, que en ese momento, con esa persona, ¿verdad? Viviendo ese momento presente, porque es uno de los pocos momentos en los cuales nos regalamos de verdad el tiempo, la energía para disfrutar ese momento presente. Y bueno, todos los que hemos pasado por ahí sabemos que ese momento, Claro, es que es, especial. que Está, ese momento es especial sí, y en ese momento no hay problemas, en ese momento no tenemos nada. nada, nada, solo estamos allí viviendo y compartiendo esa energía con esa persona y por eso el sexo definitivamente es una de las manifestaciones, al igual que el amor incondicional, de las manifestaciones más reales de la presencia que tiene un ser humano y por eso es tan importante, entre otras cosas, elegir muy bien con Qué, quién tenerlo. qué qué gran consejo, Santi. Te están escribiendo desde Venezuela, desde España, también te están escribiendo que te extrañan en Panamá, están muy contentos de verte, dicen. Y qué gusto también para nosotros escucharte y aprender, la verdad nos dejaste una gran lección. ¿Y dónde pueden comprar tu libro, Santi? ¿Dónde pueden adquirirlo? Porque es un gran momento para esta Semana Santa que se den un momento para leer un libro como este, como el tuyo, para llevarlos a la reflexión, para encontrarse y que descubran su poder en su interior. Está muy interesante. ¿Dónde pueden comprar su libro, Santi? Tu libro. Bueno, mi invitación es que primero pueden pasar por la página de santiagofernandezcastro.com. Allí no solamente tengo el libro, pero sí tengo mucho contenido y voy a seguir subiendo mucho contenido que siempre va a estar orientado nuevamente a que inviertas en ti, al igual que en la página de Yo Invierto. Y bueno, a quienes quieran, en mi página está en la parte digital y quienes prefieren, pues como yo, los libros físicos, ¿verdad? Pues entonces sí tienen que ir necesariamente a Amazon y ahí sí pueden obtenerlo en su versión impresa, ¿no? Yo voy a comprar el mío en este momento porque la verdad sí quiero, primero quiero conocerte más, querido Santi, quiero conocer tus experiencias y también hay que reflexionar en ciertas cosas en que no le hemos puesto la atención, no les hemos dado ese valor, no hemos invertido en nosotros y es real, muchos lo hacemos y lo seguimos haciendo y es un gran momento para cuidarnos, reinvertir en nosotros mismos porque tenemos que resurgir y así como tú lo hiciste, encontrar también el bienestar tanto para uno como para los demás. Así que yo te quiero agradecer, querido Santi, por tu conocimiento, por compartir, por dejarnos aprender más de ti y por todo el éxito que te deseamos para tu libro, que sin duda a mucha gente le va a ayudar. Bueno, no, yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han invertido su tiempo y su energía conmigo, de todo corazón. Y bueno, y que de alguna manera quieran compartir pues la experiencia de Bonitao, pues la invitación y a ti, Raúl, que espero conocerte muy pronto en Seguro. México, si Dios quiere, podamos compartir y me cuentes entonces qué resonó contigo de la vida de Santi a través de Bonitao y entonces comentaremos en privado, por supuesto, de qué experiencias te atrajo para ti, Bonitao, que deseo que de todo corazón que sea la mejor. Así va a ser y yo creo que también vas a cambiar la vida de mucha gente cuando leas tu libro, querido Santi. Te mando un abrazo, mucha salud y sin duda sí me gustaría estar acá contigo para tomarnos un tequilita y A decirte eso, cómo Bonitao cambió en algún momento algo de mi vida y me ayudó a invertir de una manera más personal y de manera inteligente. Te agradezco mucho, Santi, te mando un abrazo y te deseo todo el igualmente. éxito en tu libro. Gracias, Raúl, de todo corazón a todos ustedes por la atención. No, gracias a ti. Hasta Gracias. la próxima y gracias a todos. Nos vemos en nuestra siguiente entrevista en El Secreto del Empresario. Hasta la próxima. Inviertan en ustedes mismos. Ahí está. Santi Fernández. Chao, chao, Raúl. Gracias.